Más adelante estaremos hablando con el licenciado Arismendi Van der Linde, que ya está con nosotros. Pero antes, un breve comentario con relación a los acontecimientos que han estado surgiendo en los últimos días. Bueno, Arismendi, también usted se puede unir con nosotros. Muchas gracias. Comentario. Muchas gracias. Y te digo muy buenos días también, escúchame. Muy buenos días para todos ustedes. Un placer para mí estar aquí y compartir con mis compañeros, mis colegas, mis amigos y con toda su audiencia, ¿cómo no? Amén, gracias. Mira, nueva vez el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, inicia los procesos contra una serie de exfuncionarios con el tema de la venta de los terrenos de los Tres Brazos. Hay que recordar que el desaparecido CORDE, que es la corporación... ¿Cuál es la sigla del CORDE? ¿Qué es lo que hacía el CORDE? El CORDE era el que tenía que ver con la venta de los terrenos. Era como una especie de bienes nacionales, si se quiere. Y vendieron los terrenos vendieron unos terrenos que estaban en el sector, o vendieron los Tres Brazos completos a una compañía, y esa compañía pues entonces inicia el cobro a los residentes de la zona. Eso evidentemente generó un conflicto que trajo como consecuencia de que se destituyera al director del CORDE, se desactivara ese órgano del Estado, y finalmente se somete a una investigación donde trajo como consecuencia de que la Procuraduría pues inicie, judicialice pues el proceso contra estas personas, contra estos funcionarios. Entonces, en el día de hoy, de manera sorpresiva, amanecemos con el apresamiento de la directora nacional de registro de títulos, la doctora Rosabel Castillo. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, señores, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué se espera? Bueno, en primer lugar, cabe resaltar que el registro de títulos no vende terrenos. ¿Quiénes están encargados de vender terrenos o quiénes están autorizados por el Estado? Está la UAS, Inmobiliaria La UAS, está Bienes Nacionales, que no está vendiendo, porque está en un proceso ahora mismo de titularización a nivel nacional, y está el CEA. Si bien es cierto, la supuesta participación que se dice que puede tener la licenciada Rosabel Castillo se podría decir ya en el aspecto manipulativo de lo que fueron los expedientes cuando fueron sometidos al registro de títulos. Ahora, lo que sí me encuentro raro es que el registro de títulos tiene un equipo que es muy riguroso y muy disciplinado al momento de examinarte los expedientes, razón por la cual para algo filtrarse es práctica, no se podría decir imposible porque son seres humanos que lo revisan. Claro. Pero se revisa una y otra vez. Así que cualquier tipo de actuación que tú vayas a hacer posteriormente con ese certificado, si hubo un error que no detectaron en ese momento, de seguro te lo retienen y lo que te van a comenzar a emitir oficios para comenzar a regularizarlo. Correcto. Te lo digo yo, que ejerzo mucho lo que es el derecho inmobiliario. Registro de títulos es muy ñoño. Es muy ñoño. Con el simple hecho de una persona decir, por ejemplo, en el certificado, establecer que es casado, se le hace prácticamente imposible a cualquier acreedor o, por ejemplo, a cualquier comprador de buena fe terminar una transacción sana con un inmueble si no está autorizado previamente por la esposa. Claro. ¿Tú quieres abundar algo sobre eso? Sí, precisamente. El registro de título es extremadamente cauteloso con el recibimiento de sus expedientes, con el estudio de todo lo que se le somete. De hecho, es un principio denominado principio de calificación, establecido en la ley de registro inmobiliario, mediante el cual el registro de títulos está obligado a revisar minuciosamente absolutamente todo lo que se le someta a su régimen, ¿no? Todo lo que conozca el registro de títulos debe de estar debidamente precalificado. Claro. Antes de ser trabajado inclusive. Claro, y parece que la dirección de esta situación parte de ahí, porque hay un desbordamiento, lo que pude percibir de lo que leí en los medios, es que hay un desbordamiento de la potestad que tenía el registrador de títulos en ese momento de, al revisar ese expediente y tener conocimiento de que había ciertas irregularidades, ¿por qué no tomó carta en el asunto? ¿Por qué aprobarlo?
también me trae de repente a pensar en el caso de mensura catastral, porque no se sabe si esa propiedad estaba deslindada. No, es que, disculpa que te interrumpa, Alberto, Sí. que recuerda que cuando el Estado te vende el terreno, luego tú lo sometes al proceso de deslinde. Ahora bien, es que hay que ver si en ese momento no es como ahora, que con la ubicación de del GPS te dicen automáticamente si está poblado, razón por la cual hay que citar a las personas que están ahí dentro para informarle del proceso del deslinde, haciendo ese hincapié. Exacto, entonces es ahí en lo que vamos, o sea, hay un tema del debido proceso que fue ignorado por parte de Rosa en ese momento, que era la directora de registro de títulos, y en observar esos requisitos, ese procedimiento, pues entonces le trajo como consecuencia de que por su omisión a agotar el debido proceso, pues entonces entiendo que por ahí es que se le está atacando. Entiendo. En lo que se sigue instrumentando el expediente. En lo que se sigue instrumentando el expediente. Y ahora, esperemos en Dios que sea público, tal Claro. cual como dice. Claro. ¿Será? Va a ser voluminoso, pero bueno. Será interesante saber cómo el Ministerio Público va a abordar este tema. Porque, ¿qué es lo que se está persiguiendo? ¿Es una falta de carácter administrativo, de carácter del derecho administrativo, de la administración pública? ¿Hubo negligencia en el procedimiento del traspaso? ¿O hubo, por ejemplo, un enriquecimiento ilícito en contra del Estado dominicano, que ya sería un hecho punible? Hay que ver cómo... Sí, hay que ver por dónde, porque una cosa conlleva a la otra. O sea, porque, vamos a ver, o sea, si el Estado que está vendiendo, se supone que hay una serie de documentaciones que son propias para que se pueda confirmar. Incluso también, si se trata de esos terrenos, se supone que son bienes que tienen que estar aprobados también por el Congreso Nacional. Esos contratos de venta tienen que estar ratificados por el Congreso Nacional. Entonces, y tiene que haber un decreto, me imagino, también, Correcto. donde establezca, donde se autorice, se autoriza. Y creo que ninguna de esas documentaciones estuvieron presentes. Es especulando, porque, como tú dices, hay una parte que tiene que ver con los requerimientos que no se agotaron, sin embargo, dio paso a que se aprobara y se le otorgara el derecho a Titulatec, que se llama la empresa. Pero también nos deja estar claro de que quizás hubo otros elementos de por medio también que motivaron, porque entonces lo contrario, lo que cabría una sanción, un despido, quizás, no sé, una suspensión. De salario. Eso Exactamente. es, específicamente responsabilidad administrativa. Y eso es eminentemente civil, en caso de que fuese así. Ahora, si hay un ilícito penal, digamos, en contra del Estado Dominicano, por una malversación de fondos o algo parecido, es lo que el Ministerio Público va a tener que emplearse a fondo para poder demostrar. Porque hasta dónde hay responsabilidad de carácter administrativa y hasta dónde hay responsabilidad penal por el hecho cometido. ¿Y cuál fue el hecho que se cometió? ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Hubo dinero de por medio, por ejemplo, para favorecer a esa empresa con esa venta de esos terrenos? ¿O se trató básicamente de una negligencia, una torpeza o ligereza de carácter administrativo? Eso es lo que está por ver. Claro, hay que ver también las tipificaciones en la cual se reposan los expedientes. Están hablando de prevaricación, están hablando de asociación de malhechores, están hablando, no sé si mencionan abuso de confianza. Hay unas series de acusaciones, de delitos que se están acumulando. Lo único que me molesta de todo eso es que al momento no estoy defendiendo ni afirmando. Lo único que me molestaría es que en su debido momento, cuando se termine de instrumentar el expediente y pase lo que pase, si la doctora Rosalbel Castillo sale impune del mismo, que así mismo como la están embarrando hoy, que por favor mañana limpien su nombre. Claro. Porque eso es lo que yo digo, que el dominicano en sí tiene sumamente erróneo. Al momento de embarrarte, al momento de acusarte,
te estipulan cargos y te atribuyen cargos, imputaciones, que ante tus hijos, ante la asociación de los padres del colegio de tus hijos, fácilmente el muchacho no te lo reinscriben el año que viene. Sí. Y entonces, no solo eso, su presunción de inocencia permanece prácticamente intacta hasta que sea condenada. Correcto. Razón por la cual, no, sin embargo, la sociedad ya la tiene tachada. Sí. Mira, a propósito de eso que tú mencionas, precisamente el Tribunal Constitucional emitió un fallo donde las certificaciones que emite la Procuraduría, las certificaciones de no antecedentes judiciales, no especifica que ya los procesos en la cual están abiertos, en la cual no hay un fallo definitivo, que no hay una cosa irrevocablemente juzgada, donde se te declare que tú has sido condenado por tal delito, eso no puede figurar en la certificación, porque había una violación al derecho de la privacidad, derecho a la intimidad. Eso, no solo eso, y mi presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia también, por igual. Entonces, yo creo que de la mano con lo que tú estás diciendo, va perfectamente eso en esa dirección. Deberían de ser mucho más cautelosos al momento de hablar así de la doctora. Sí, mira, también al tratarse de la figura de la directora también, trae como consecuencia de que haya un germen morbo, negativo es la palabra, con relación a eso. Es el morbo. Desafortunadamente la prensa no tiene que ver con que sea verdad, con que sea mentira. Mientras morbo cause, eso es lo que hace noticia, eso es lo que se vende y eso es lo que atrae los ratings. Definitivamente, cada parte gozan de la presunción de inocencia, tienen sus derechos, están protegidos todavía, no son culpables, son personas que se están imputando, que quizás en el trayecto del proceso, de la investigación, pues se puede identificar que realmente lo que hubo una falta, una negligencia administrativa, quizás omisiones, pero dada la naturaleza del caso, claro está, no tenemos toda la información precisa, no sería como una aventurarse a dar opiniones, sería muy responsable de uno, pero para acusar a la doctora Rosabel Castillo, a la directora nacional de registro de títulos, que en su momento fue la con registradora de títulos, trayectoria. Con esa trayectoria se supone que hubo una omisión sospechosa del proceso. O sea, si es como lo están poniendo el Ministerio, la Procuraduría General de la República, si es como lo están poniendo ellos, es que se obvió totalmente el debido proceso y dada la naturaleza de la operación, pues entonces se puede entender de que hubo una real asociación de malhechores. Es lo que se puede configurar de todo esto, pero habrá que ver cómo el tiempo pues termina de desmenuzar pues este tema. Así que esperamos con los brazos abiertos a ver qué es lo que va a desarrollarse. Ojalá que esta situación pues se pueda aclarecer. Lo importante de todo esto es que el Ministerio Público está tomando las acciones, está tomando las medidas correspondientes. Este es un caso que por mucho tiempo dio agua de beber. Las personas evidentemente se mostraron muy opuestas a toda esta situación. Y el mismo desarrollo del caso, o sea, la venta esta operación en sí, estaba ya de por sí contaminada con temas de corrupción. Porque ¿cómo tú vas a vender terreno a un costo tan depreciado? A 70 pesos el metro. Bueno, eso es muy relativo, fíjate. En el momento en el que se hizo esa venta, según lo que aducen los protagonistas de esa situación, la institución estaba pasando por un momento difícil de crisis. Señores, estamos hablando de una institución estatal que maneja una nómina, que maneja una empleomanía, pero que es autónoma. Es decir, claro. Es decir, los recursos que maneja son autogenerados. Entonces, en ese momento, esa institución se encontraba en una crisis muy profunda y necesitaban capitalizarse de alguna forma, y la justificación que encontraron fue utilizar esos terrenos, bajarle los precios, encontrar un comprador que estuviese dispuesto igualmente a hacer un proyecto macro de esa venta, y que una institución de carácter privado
se encargara de la titularización de esos terrenos. O sea, no fue tan sencillo como que venga, firme aquí tantos miles de kilómetros de tarea. terreno. Claro. Hectáreas. Pero ahí donde que volvemos con el tema de el debido proceso. O sea, cuando tú vas a vender un terreno, una propiedad que es del Estado Dominicano, hay un debido proceso que debe de agotar. O sea, debe de aprobarse, debe de pasar por los diferentes estamentos públicos. Prácticamente dura más de un año. Pero también, una cosa es tú justificar, despreciar el valor de esos terrenos, y también hay que ver las condiciones en que está el terreno. O sea, estamos hablando que estos son propiedades que están invadidas. Entonces, la intención de la operación es precisamente comprar barato para vender caro. Porque la idea es venderle a las mismas personas que residen en el entorno, Pero entonces que viven en condiciones de ilegalidad, porque no tienen títulos. Sí, pero es que pero que tampoco la persona que me va a desalojar hasta que no haga el deslinde tampoco tiene uno. Ahí donde que Entonces no soy un invasor. ahí donde que vamos. El terreno del Estado. Ahí donde Tendrían posesión. Correcto. Porque entonces se supone, disculpa que te interrumpa, Sí, Alberto, lo que dale. sucede es que tú sabes que no. sé un chinchín de este tema. Se supone que para el Estado Humildemente. venderte, Por lo menos humilde. Humildemente. se supone que hoy en día Ajá. lo que más te exige, lo primero que te exige el Estado, al momento cuando te estaba vendiendo, era que tú tuvieras posesión. Perfecto. Y no obstante, el terreno le siga perteneciendo al Estado Dominicano. Si ya tú tienes posesión, recuerda que Dirección Mensura Catastro te emite lo que se llama una certificación de inscripción catastral, Claro. reconocido muy humildemente como el cintillo. El sentido. ¿Qué es lo que establece? Que dentro de esa parcela tú tienes la ocupación de tantos metros. Sí, si bien es cierto. Entonces, ¿cómo se podría decir que los que estaban dentro de los tres brazos eran invasores? Si al momento de ellos ocupar el terreno, estaban ocupando el terreno del Estado Dominicano, que fue vendido posteriormente a eso. Sí, pero ya ellos tenían posesión. Quien tuvo entonces toda la culpa de eso fue el Estado Dominicano o la institución que le vendió, porque tan pronto tú haces el proceso de compra y venta, luego viene la fase que ellos te ponen en posesión. Porque primero tú sometes tu instancia, lo que tú quieres comprar. Después que haces tu contrato, te designan un agrimensor de lo de ellos para medirte qué es lo que tú vas a comprar, y luego te ponen en posesión. Bueno, mira, lo tuyo es de aquí a aquí. Claro. Como te lo van identificando. Te delimitan tu espacio. Exactamente, para luego tú someter lo tuyo a un proceso de deslinde. Claro. Sí. Porque ya eso te determina la cantidad de metros que tiene, y entonces ya ahí, a partir de ahí yo te vendo. Exactamente. Eso es cierto. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que otra de las razones principales por la que surgió ese tema de esa venta fue por el proceso de titulación que emprendió el presidente Danilo Medina Ujú. a su llegada al gobierno, ¿no? Con Bienes Nacional lo está haciendo. Ahora lo está haciendo con bienes nacionales, pero es un proceso multisectorial que involucra a varias instituciones estatales, y el CODIA, el CORDE era una de ellas. Y de hecho, al momento y no es que esté defendiendo o no a CORDE, sino más bien que hay que tomar todos los factores en cuenta. Al momento de realizarse esa operación, uno de los argumentos principales es que eso se estaba haciendo en el marco de esa iniciativa, digamos, del Estado Dominicano, de esa política gubernamental. Claro. Pero yo creo que independientemente de la situación, rebajarlo a 70 pesos o a Eso 72 o prácticamente a 100 imposible. pesos es un tema que estamos hablando, que si yo vendo Pero ni en Loma. 1000 metros, ¿cuántos son? Ni en Loma. O sea, es demasiado. O sea, lo depreciaron bastante. Entonces, evidentemente, de que ya eso llama la atención. Lo que sí había que hacer una tasación, tú puedes depreciar, qué sé yo, un 10, un 15, dada la condición de un porcentaje razonable.
Pero realmente, y es donde y es lo que hemos estado hablando en todo momento, o sea, hay un debido proceso que se ha vulnerado, que se ha omitido, y eso es lo que está creando esta situación. Y qué bueno que esté pasando. ¿Por qué? Porque muchos funcionarios de los distintos ministerios, direcciones, de distintos órganos o entidades públicas, al momento de que asumen esa posición, se entiende de que hay una fuerza que lo protege de todas estas cosas. Y si hay algo que este gobierno, por lo menos, gracias a Dios, que lo está tomando, no sé si es por tema del tiempo, no sé, pero por lo menos están asumiendo un rol firme y mandando un mensaje claro. Yo entiendo, Alberto, que haciendo una aclaración con el tema de la titularización, si bien es cierto, tú dices que ellos menospreciaron mucho el valor de la tierra en su momento. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a eso. Yo entiendo desde mi punto de vista, como una administración, a ellos les convenía más dejarle el mismo precio que sí tenía, no obstante la situación que tenía, exigir un buen avance y luego lo que darle facilidades de pago. Claro. Pero se le hacía mucho más fácil. En cuanto al plan de titularización, haciendo otra anécdota, que el togado Vanderlinde hizo el comentario. Ahora Bienes Nacionales lo que hace, ellos van por los Frailes Segundos, hacen como 8 meses que estuve por allá. Van por los Frailes Segundos, ellos lo que hacen es que hacen levantamiento, van casa por casa, preguntan quién vive ahí, bajo qué calidad tú ocupa el inmueble, te le asignan un número de registro, te lo plasman afuera de tu casa. Luego tú vas a Bienes Nacionales, al segundo piso del departamento de planificación. Ahí tú pagas, si mal no recuerdo, creo que la suma de 6,000 pesos y te someten a un plan de titularización. Eso es libre de costo. Te emiten un certificado de título tan pronto finaliza el proceso. Y ahí te lo están dando gratis. Ahora, ¿cuál es particularidad tú tienes? Que no puedes tener más de una propiedad. El Estado trabajando. Claro. Bueno. Bien, señores, vamos a cerrar este tema ya para entrar entonces ya con el tema de derecho a la vida, que es el tema que nos vino a tratar el distinguido el licenciado Arismendi Vanderlinde, que nos robamos un poquito con el tema del caso del Corde y los 3 brazos. El chisme entretiene. Así es. Entonces, bueno, pues entonces vamos a entrar con el tema del derecho a la vida y el tema que tú propusiste fue el derecho a la vida y las excepciones a la penalización del aborto. Correcto. Bien, expliquemos eso. Arranquemos con lo básico. Cuando hablamos de derecho a la vida, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo nosotros? Bueno, fíjate, antes de hablar del derecho a la vida, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Qué es la vida? Okay. ¿Qué es la vida? Si nosotros en el panel nos hacemos esta pregunta y los amigos que nos están escuchando de igual forma, estoy seguro de que cada uno de nosotros tendría una opinión distinta al respecto. ¿Y eso por qué? Porque la vida es un concepto muy indeterminado, es muy amplio, es muy relativo, es ambiguo y definitivamente no existe un criterio universalmente aceptado sobre el derecho a la vida. De hecho, no es lo mismo el derecho a la vida desde el punto de vista político que desde el punto de vista social. Claro. Asimismo, no es lo mismo la vida desde el punto de vista médico-científico que desde el punto de vista filosófico. Tampoco es lo mismo la vida desde el punto de vista de las ciencias sociales, por ejemplo, que desde el punto de vista de la teología. Son aspectos totalmente diferentes. De hecho, existe toda una teoría respecto a la teoría matemática de la vida. La vida se puede ver incluso desde el punto de vista económico. Hay un científico llamado Geoffrey West que ha elaborado toda una teoría cuantitativa y matemática de la vida. Este ha establecido el número 4 como el número universal de la vida. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque muchos de los que nos están escuchando tienen que ser flexibles al momento de ver la vida en distintos modos, en distintas formas,
ya que cada uno de nosotros podría tener un concepto distinto de eso. Por lo tanto, es necesario respetarlo. Es necesario que lo que yo crea de la vida no necesariamente es lo que piense otra persona al respecto. Entonces, dicho esto, vista la vida desde el punto de vista jurídico, específicamente desde el punto de vista constitucional, que es el tema que nos atañe, la vida es un valor. Es un valor que por sí sola no representa mayores inconvenientes, es decir, no ordena nada, no restringe nada, no limita nada. Es un valor que está allí como parámetro de referencia. Simple y llanamente lo que hace es servir como medidor de algo. Al igual que tantos otros valores que tiene la Constitución. La dignidad humana, por ejemplo, la libertad, la seguridad, la integridad. Eso es un valor visto de esa forma. Ahora bien, cuando se toma ese valor y se le agrega contenido jurídico y se plasma como una cláusula de derecho, es decir, un articulado, ese valor se convierte en un principio jurídico. Y es precisamente eso lo que tenemos en el artículo 37 de la Constitución Dominicana. Un principio jurídico, que es el derecho a la vida. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Bueno, ya ese valor convertido en un principio jurídico dice algo, restringe algo, ordena algo, limita algo y adquiere un sentido. Entonces, ¿por qué es importante saber eso? Por la capacidad de interpretación que exista alrededor de ese principio jurídico. Entonces, este principio jurídico, conocido como el derecho a la vida, es perfectamente interpretable. Se puede interpretar. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental, al igual que todos los demás principios jurídicos, todos los demás derechos fundamentales establecidos en la Constitución Dominicana. ¿Qué quiere dejar dicho que sea un principio jurídico? Que no es absoluto. Puede ser limitado. De hecho, todos los derechos fundamentales pueden, deben y tienen que ser limitados en determinados momentos. Ningún derecho fundamental, por más importante que sea, puede ser absoluto. ¿Por qué? Porque rompería con el objeto principal del Estado, que sería ser un Estado social y democrático de derechos. Actualmente lo que tenemos nosotros es muy interesante, la introducción que haces del tema. Y qué bueno que los plantea de esa forma. En la realidad tenemos una percepción diferente. Así es. Hay una corriente y evidentemente va de la mano con la parte teológica, la parte espiritual del tema. Y República Dominicana es un país muy católico. Correcto. Es un país que tiene una fuerte raíz cimentada en la Biblia y la preservación de la vida. Y de hecho ha tomado un rol también en la política y ha permitido pues entonces que tanto en la Constitución y en todos los debates que surjan con el tema de este tema del derecho a la vida, pues se mantenga firme la protección desde la concepción, desde el momento en que ya está fecundado dentro del interior de la mujer. Desde ese momento ya hay una protección del Estado a la vida. Ahora vienen los temas colaterales a esta situación, que es tema de violaciones, temas de situaciones de salud, médicos, de deformidades que viene la criatura. Vienen una serie de factores que afectan a una vida también. Entonces, ¿cómo resolver este tema? ¿Cómo encontrar un punto medio donde preservemos una vida, pero también preservemos la otra? Correcto. Mira, básicamente, y tú tocaste un punto medular,
Lo ideal aquí es ir derrumbando mitos. Las sociedades se transforman, al igual que sus leyes. Entonces, el hecho de que el artículo 37 esté planteado tal cual, no quiere dejar dicho que debe de aplicarse literalmente siempre. Debe de haber una capacidad o debe de dejarse un margen de interpretación, tal como yo decía ahorita. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre o el ser humano es él y sus circunstancias. Y en la medida en que las sociedades se desarrollan, van pasando por circunstancias distintas que necesitan obligatoriamente tener la capacidad de mutar, de cambiar, de encauzar su naturaleza por otro rumbo. ¿Ok? Entonces, tú tocaste un tema respecto a la religión, ¿no? Correcto. Por cierto, quien les habla es un fiel creyente en Dios. Pero, sin embargo, al momento del Estado regular a sus miembros, debe de hacerlo de manera laica. El Estado debe de permanecer totalmente neutral en este sentido. ¿Por qué? Porque es un tema de derechos. Y es mi derecho de creer en Dios como, o en lo que fuese, o como es el derecho de cualquier otra persona que nos está escuchando de no creer. Y el Estado no puede legislar para uno o para otro. El Estado no puede legislar para uno, en favor de uno y en detrimento de otro, sino que tiene que necesariamente mantenerse neutro. Correcto. Neutro. Entonces, pero tú sabes muy bien que hay un tema político de por medio. claro, Que tampoco no debería, y estoy muy de acuerdo contigo que no debería de ser, pero lo es. De hecho, si revisamos la misma Constitución, cuando habla de la religión, habla de que, bueno, nosotros somos católicos, sí, pero habla también del respeto a las demás religiones. claro, Y también habla del libre desarrollo de tu personalidad. Correcto. Habla del derecho de tu privacidad, la libertad de culto. O sea, hay una serie de principios fundamentales de derechos humanos que están consagrados en la Constitución, que te dice, ok, esto es un país católico, pero si usted quiere adorar al diablo, bueno, adórelo, no hay problema. Siempre y cuando usted respete las buenas costumbres. Correcto. Y por supuesto que no altere el orden público. Correcto. Adora al diablo si usted quiera. Ahora bien, claro. el tema del aborto, el Estado Dominicano, cuando se estuvo hablando el tema de la reforma constitucional, hablaron de las 3 causales. Claro. Hablaron de una forma como de despenalizar, basado en 3 aspectos, que era el tema de la... Primero, malformación congénita, cuando se encuentra el peligro la vida de la madre, y en caso de violación o incesto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué yo hablaba ahorita del derecho a la vida que tiene que ser limitado, al igual que otros derechos? Porque el derecho a la vida no está solo en la Constitución. Converge obligatoriamente con otros derechos que son incluso de igual categoría e importancia. El derecho a la vida, sin dudas, es importante porque es el primero de todos los derechos. Sin este, los demás no existen. Claro. Ahora, eso no lo hace el más importante de todos los derechos. ¿Tú no has escuchado la expresión, ¿para qué yo quiero mi vida si no es digna? Existen otros derechos, otros valores que se complementan unos con los otros, que son de igual importancia y se necesitan unos entre sí, y no podrían existir si se prescindiese uno del otro. Por ejemplo, la vida no puede existir si no es digna. Es decir, la dignidad humana, que es lo que tenemos el derecho a la dignidad humana, que es lo que tenemos en el artículo 38. De hecho, de allí se derivan los denominados derechos personalísimos, la eutanasia, el derecho de yo decidir puedo acabar con mi vida. Si puedo o no puedo acabar con mi vida, o si me desconectan o no me desconectan, autorizarlo. Precisamente esa es la teoría
que nos permite a nosotros, sin dudas, establecer que el suicidio no está penalizado. ¿Entiendes? El suicidio no está penalizado. Y no hay forma de penalizarlo. No conozco al primer muerto preso. Sin embargo, todo, todo aquel que esté legislando para aprobar o no aprobar el aborto nació. Exacto. Sí, nació. Sí. Pero nació, a lo mejor, y no nació dentro de las 3 causales de excepción a las que nos referimos, a la que se refiere el Poder Ejecutivo. Ok, cuando hablamos Porque no se trata, disculpa, Sí. no se trata de darle carta abierta al aborto. Se trata de 3 circunstancias excepcionales en las que debe de despenalizarse. ¿Por qué? Porque se afectan otros derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿tú quieres saber si el derecho a la vida puede limitarse? ¿Quieres saber cuál es el límite de mi derecho a mi vida? Tu vida. La vida misma, el derecho a la vida, tiene como límite el derecho a la vida misma. Pero no solamente se limita por ella misma, también la dignidad humana la limita. Entonces, al momento en el que se afecta la dignidad humana de otra persona, puede limitarse el derecho a la vida, como por ejemplo sucede cuando existe la violación o el incesto. La dignidad de la mujer, su integridad física, su libertad. Claro. Y no solamente me refiero a la libertad de tránsito, me refiero a la libertad de decisión sobre su cuerpo, en base a lo que piense o no. No importa cuál sea su creencia, no importa cuál sea su convicción de carácter filosófica, religiosa, etcétera, es la libertad de decidir. Entonces, esa es una de las causales. De hecho, es la que menos aceptación, vamos a decir, tiene. Pero las otras 2 son abrumadoras. Y he aquí un llamado de atención a los legisladores. ¿Por qué? Porque según las encuestas más recientes, el 80%, cerca del 80% de la población dominicana está de acuerdo con las 3 causales de excepción a la penalización del aborto. Cerca del 80%. Entonces, es una, digamos, simple, algo medalaganario, antojadizo del Poder Ejecutivo, o es un clamor social. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. No, y al final, ¿cuál es el rol del Estado ante la sociedad? Correcto. Que está haciendo una petición hasta cierto punto legítima. Porque, mira, investigando un poco sobre el tema, en Argentina está prohibido el aborto, pero tiene excepciones a esa prohibición. Y entre ellas está el tema de la violación. Hay 2 puntos que me llamó la atención de lo que tú decías, y era el tema de la dignidad humana. Pues cuando uno escucha dignidad humana, quizás desde un principio tú puedes decir, ok, dignidad. Pero ponte a pensar, imagínense ustedes a una joven violada, que ya de por sí el propio... O una menor. En la propia experiencia de una menor al ser violada, y eso, no estoy tocando temas familiares, porque ahí es un agravante, Claro. mucho más, es peor. Violada, queda embarazada. Tener que criar a esa criatura, objeto de esa violación, nada más pensar en el tema emocional, mental, Que revive esa escena cada vez que ve esa criatura. Claro, pero entonces, Correcto. del otro lado de la cara, esa criatura No pidió nacer. no pidió nacer. ¿Por qué cercenarle la vida? Entonces, no es un tema fácil de evaluarlo. No hay una forma objetiva, sin que no podamos incluir necesariamente un tema emocional, un tema
de sensibilidad de por medio. Porque, oye, se trata de una vida. Imagínense ustedes que uno de nosotros, nuestros padres, toma la decisión de decir, miren, yo no quiero tener ese muchacho. O sea, es difícil. Yo te digo de antemano, yo estoy a favor de las 3 causales. Yo estoy a favor, yo no creo que debe ser, que no sé, que entiendo de que tiene que haber excepciones a todas las reglas, claro. Entre ellas esta, porque como yo decía al principio, una vida, y qué pasa con la vida de la madre. O sea, si por circunstancia de la medicina o por lo que sea, esa criatura viene me van a provocar la muerte, yo por lo menos te dé la decisión si acepto o no. Correcto. Tú has tocado... Es inhumano. Sí. Hasta yo diciendo son inhumanos. Bueno. Oye, no hay forma. Bueno, sí, lamentablemente, pero es inhumano y es humano a la misma vez. ¿Entiendes? Sí. Es inhumano, pero es humano a la misma vez. Sí. De hecho, es eminentemente humano. Es importante porque, mira, tú dijiste ahorita, bueno, ¿y si una de nuestras madres no hubiese decidido que nosotros no naciéramos? Bueno, en el caso particular, yo nací de 7 meses. Yo soy 7 mesino. Ah, eso explica mucho. Ya sabía que venías con una. No te podías quedar, Alberto Torres Salcedo. Bien. Pero ¿qué pasa? No es que en todos los casos exista, sea necesario interrumpir el embarazo cuando haya una malformación, porque hay aspectos que pueden subsanarse médicamente hablando, ¿me entiendes? Ya ahí habría que conjugar la parte jurídica con la parte médico-científica. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que propone estas excepciones? Es precisamente hacer un alto en ese punto de la penalización del aborto y elaborar que podría ser mediante una normativa aparte, que parta, valga la redundancia, de las excepciones establecidas en el Código Penal, que por cierto no han podido ser aprobadas, toda una reglamentación para que se regule específicamente estos 3 aspectos. ¿Por qué? Bueno, porque sí, imagínate tú, a lo mejor alguno de nosotros no hubiese existido si nuestras madres no hubiesen tomado la decisión de tenernos, pero no se trata específicamente de tomar una decisión alegre. Correcto. Es una decisión que debe estar sujeta a hechos previamente establecidos y confirmables. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que propone el Poder Ejecutivo. Ahora, la cuestión está en si eso no es constitucional, estas 3 excepciones. Y la respuesta necesaria, y en la que la mayoría de los abogados expertos en el tema se basan, es en que sí, es totalmente constitucional. O sea, es posible establecer límites no solamente al derecho a la vida, a cualquier otro derecho, siempre y cuando sea para armonizar el conjunto de derechos fundamentales en la medida en que la sociedad los requiera, porque quien determina eso es la sociedad. Lo va determinando la sociedad. De hecho, nosotros somos uno de los pocos países que todavía tenemos la penalización absoluta del aborto. Entonces, eso tiene que llamarnos a reflexión. No podemos hablar de modernidad, no podemos hablar de avance social, no podemos hablar de desarrollo económico, cuando tenemos aspectos tan básicos, tan simples, tocando las esferas, las distintas esferas nacionales. Señores, tenemos uno de los índices de mortalidad materna más altos de la región. Quiero recordar el caso de Esperancita, una niña que en el año 2012
le murió a causa de que tenía que darse una quimioterapia porque tenía leucemia, pero los médicos no se la quisieron hacer por temor a que perdiera el embarazo. Lamentablemente murió, y murió la criatura también. Y así como ese caso de También hay Esperancita, otros más. todos los años se suscitan en la República Dominicana muchísimos casos, pero ¿qué decir de los abortos ilegales? Los abortos ilegales son el 15% de la causa del total de la mortalidad materna en la República Dominicana. Eso es aborto en patio, como le llaman. Sí, abortos en patio, no regularizados. No solamente no regularizados, sino no supervisados por un supervisado, médico. Claro. Exacto. O tal vez por un médico, pero de manera clandestina, Correcto. Claro. en circunstancias precarias. Que no hay condiciones Ningún médicas, tipo de... salubridad. Exactamente. Entonces, es necesario que la sociedad dominicana deje atrás ciertos tabúes, ciertas, digamos, ataduras mentales que nosotros tenemos, y demos un paso hacia adelante con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque ya no se trata de una posición de carácter social, religiosa, económica, se trata de una necesidad social. Se trata de una circunstancia que nos está llevando cada vez más a quedar en números rojos con respecto a la salud, y sobre todo con respecto a la salud materna. Están en juego 3 cosas: la vida, la dignidad y la salud de lo más preciado que tiene esta madre tierra, sus mujeres. Sí. Ya me interrumpiste aquí para que, Nelson, que ya estamos con el tiempo. Doctor, en el caso de que mañana se apruebe el aborto, ¿usted entiende que bajaría el índice de los abortos ilegales, pero se incrementarían de manera masiva? No te entiendo. O sea, Que si usted entiende que al momento de aprobarse los abortos, las excepciones, sí. que si usted entiende que los abortos de patio, como acabamos de decir, los abortos no supervisados, Claro. si van a disminuir, porque no obstante eso, es que recuerde que no obstante no es supervisado, pero también es a secreto, no se sabe nadie. Sin embargo, al momento de someterse a un cierto procedimiento, que haya una depuración y abra un expediente de esa persona, y eso no entiende usted que también le podría causar temor a la persona a dirigirse a las instituciones. Bueno, es que te voy a decir algo. Uno de los mayores rangos de edad en lo que se practican esos tipos de abortos es en menores de edad. Y generalmente vienen dados por una de las causales que estamos conversando, como por ejemplo la malformación o producto de una violación o de un incesto. Correcto. Entonces, al momento en el que se regularice esta situación, al momento en que queden establecidas esas excepciones con reglas claras, con, si se quiere, un reglamento incluso adicional. Tengo entendido que el presidente de la Cámara de Diputados ha sometido una ley o una resolución, no sé exactamente, para precisamente buscarle la vuelta a ese tema. Por supuesto que van a disminuir los abortos ilegales. Por supuesto que se van a reducir. No digo que van a desaparecer. Correcto. Ni digo tampoco que va a ser de la noche a la mañana, porque hay un aspecto cultural que debe trabajarse. Correcto. Pero para moldear lo cultural, primero tenemos necesariamente que trabajar lo legal. Eso es así. Bien. Bueno, señores, ya el tiempo se nos acaba. Agradecer a Arismendi Van der Linder, al licenciado Arismendi, gracias por esa tremenda exposición. De verdad que... Sin Gracias desperdicio a ustedes. alguno. Gracias Sí. a ustedes. De verdad que es muy interesante tocar estos temas. Licenciado, para contactar los servicios suyos, de su prestigiosa oficina, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde lo buscamos? Como no, los números personales son el celular 849-880-3030,
y la oficina 809-533-7355. Ahí estoy a su orden. Perfecto. El doctor es abogado, no vayan a pensar otra cosa, no es médico. Lo que pasa es que tiene Claro, un dominio muy amplio del tema. Por supuesto, por supuesto. Soy hijo de médico. Claro. ¿Ya? Claro. Eso explica mucho. Bien, señores, no podemos concluir sin antes agradecer a Nelson Benzal, licenciado, gracias por estar con nosotros, acompañarnos. Hermano, no de me verdad digas que debe de repetirse, y a la distinguida, ojalá que me toque a mí entonces, me para el este a visitar, pero ni modo. No podemos cerrar este programa sin antes agradecer a nuestros patrocinadores. Como no está la distinguida colega, me tocará a mí pues hacer las menciones. Entonces son tiendas de mujeres la mayoría. Ah, pero muy Tú bien. Entonces, para que tú veas que tú tienes algo que confesar. Este es un Que viva la mujer. Claro. Este es un programa polifacético, ¿no digo? Bueno, en la tienda New Ken, precisamente, que estamos ya en el Día de los Padres, tienen obsequios, tienen ofertas importantes tanto para las padres, pero también venden prendas preciosas. Así que pueden pasar por la tienda New Ken, que está ubicado en la Plaza Coral 2. Eso es en la avenida Gustavo Mejía Ricard. Ahí pueden procurar por Meribel Moreta, que maneja su tienda, y bueno, ahí le pueden hacer todas las dentro de un presupuesto razonable pueden hacer pueden hacer Eso depende de la tarjeta de crédito que tú claro, vayas. no, y si dice que van a nombre de Alberto Torres, olvídense que le van a dar un descuento. Ay, Cuente santo. con eso. Gestión tecnológica. Un saludo, Sí. un saludito que no quiero irme sin Claro, antes, claro. saludar a todos aquellos que han sintonizado, mi familia que está por ahí escuchándome, por supuesto, bueno. transmitiendo, y mis amigos, hermanos y demás. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Perfecto. Seguimos con las menciones. No, todavía no hemos terminado con esto. Jesús. Gestión tecnológica. Gestión tecnológica es la empresa de automatización de gestión comercial para gestión de cobro de los arbitrios y gestiones de servicio público y privado. Tiene una unidad de negocio, GT Coranza, que se dedica exclusivamente a automatizar y modernizar los servicios de cobros y financieros de las empresas y también del sector público. Nuestras oficinas de abogados, la oficina de abogados de Esfera Legal, nos pueden seguir por las redes sociales, al igual que Torres, Cobosa y Asociados. Recuerden también que esta entrevista, si otras más, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir por Factor Legal RD. Así que gracias a todos por la sintonía. A Denis Martínez, Laida Musa, gracias. Céspedes 5. ¿Por qué no ponen el nombre completo? Todavía. Gracias a ella no usa la rayita. Claro. Gracias, Gracias Rayita Céspedes. Fulano de tal, rayita bajo el fuerte. Había uno que se llama gracias Boom Boom. Se ve de todo. Así que gracias, buen fin de semana. Gracias a todos por estar con nosotros. Bendiciones, señora. Y recuerden seguir con la programación de Extra86.net, moviendo la ciudad.